Efesios capítulo 4, versículo 13. Vamos a leer desde el 11. Desde el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a leer todos el 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, estén cómodos, hermanos. Cuando hablamos que algo es perfecto, ¿qué nos imaginamos? Cuando hablamos es perfecto, ¿quién da más? A ver, yo no quiero estar aquí solita, ayúdenme pues. Amén, hermano David. ¿Qué más? Cuando algo es perfecto, estamos hablando de qué. Amén. Cris. ¿Que todo qué? Bueno, cuando algo es perfecto es que es recto. Amén, amén. Entonces, hasta que todos lleguemos, aquí no dice que algunos, ¿cierto? Dice todos. Porque es que el trabajo, ¿cierto? O sea, esa medida no la, pues esa medida no la da cualquiera. Esa medida, o sea, yo mismo soy el que permito a Dios que Él me use, ¿cierto? Que esa perfección vaya llegando a mi corazón, a mi vida. Esa es la medida de la madurez como hijos de Dios. En este camino encontramos que muchas veces nosotros no le damos como la importancia a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No le damos como ese valor, como ese compromiso, como esa razón de que el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Él a cada uno nos dio dones, nos dio ministerios, ¿cierto? Unos son evangelistas, otros maestros, y Él quiere cada día trabajar en nosotros. Y nosotros tenemos que irnos dejando moldear por Dios para que esa perfección llegue a nuestras vidas. Amén. Esto no se logra de la noche a la mañana. Todo tiene un propósito, todo tiene su tiempo. Requiere el compromiso de nosotros hacia Dios, de hacer la voluntad de Dios, porque Él nunca nos obliga. Él siempre deja que nosotros decidamos cuál de los dos caminos queremos, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Si queremos agradar a Dios o queremos agradar al mundo, ¿cierto? El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Qué dice ahí? Con Cristo soy juntamente crucificado. O sea, nosotros todos los días tenemos una lucha con nosotros mismos. Tenemos que morir a nuestros deseos,
a nuestros sueños, a nuestros anhelos y buscar el sueño de Dios, lo que Dios quiere hacer con cada uno de ustedes, hermanos y amigos, en esta noche. Porque si Él dijo, ya no vivo yo, es porque a veces el yo de nosotros todavía vive. Y cuando el yo de nosotros todavía vive, por eso nosotros a veces no llegamos a esa perfección, a darle la medida que Dios quiere que nosotros tengamos. Amén. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo el hombre buscaba sacrificio. O sea, en el Antiguo Testamento siempre había un cordero para el perdón de pecados. ¿Y sabe cómo Dios exigía que ese cordero fuera perfecto? Que no tuviera ningún imperfecto, que ni en el ojito, nada, que todo fuera perfecto, para que el sacerdote pudiera rociar la sangre para el perdón de los pecados. Dios siempre en sus ofrendas y sacrificios hablaba de un animal perfecto. Vamos a leer el Levítico capítulo 22, versículo 20. Capítulo 22, versículo 20. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Sigue Camila, el que sigue. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová, para cumplir un voto, como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Amén. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofrecerás esos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Mire lo que dice esto: ni ciego, ni perniquebrado, ni mutilado, ni verrugoso, ni sarnoso o roñoso, no ofreceréis a esos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. O sea, Dios siempre quiere lo mejor, y muchas veces nosotros no damos esa medida. Y muchas veces le servimos a Dios de cualquier forma, y perdóneme, hermano. Muchas veces traemos sacrificio no con olor fragante. Y a Dios siempre le ha gustado lo perfecto, amén. Siempre en el Antiguo Testamento se derramaba la sangre de un animal para el perdón de pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice Hebreos capítulo 9, 22. Pero un día, vea lo que les quiero decir acá. En Isaías 1, capítulo 11, versículo 18. Dios está hastiado de los sacrificios, porque siempre era lo mismo. O sea, el pueblo hacía su sacrificio, seguían lo mismo. O sea, no había un cambio, no había un arrepentimiento genuino, no había una transformación. Y por eso en Isaías capítulo 1, versículo 11 hasta el 18, colócalo, Cami. Mira lo que dice aquí nuestro Dios. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de tus sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrios. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea. No lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes.
Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no la oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Amén. Mire lo que Dios estaba diciendo, ¿cierto? Estaba cansado de lo mismo, cansado del sacrificio, cansado de que sacrificaran animales, que derramamiento de sangre, porque para el hombre era algo complicado en el Antiguo Testamento tener esa medida que Dios quería que él tuviera, ¿cierto? Pero hoy podemos ver, a eso quiero llegar, en San Juan 1:29. Todo lo que el hombre hacía en el Antiguo Testamento era esfuerzo, ¿cierto? Y solamente el sacerdote era el único que podía entrar al tabernáculo, o sea, a la presencia de Dios, a rogar por el pueblo, a presentar al pueblo. Pero hoy nosotros tenemos una entrada. ¿Por qué tenemos entrada? Porque nuestro Dios vino. Nuestro Dios vio que todo intento era fallido, que el hombre no era capaz de cumplir todas esas leyes, todo eso que en el Antiguo Testamento estaba escrito. Que el hombre cada día se enredaba más en las cosas del mundo, en el pecado, en todo, y que no había una salida. Entonces nuestro Dios vino y se humanizó, vino y tomó un cuerpo, ¿cierto? Sabemos que vino y María fue el vaso que Dios usó para que naciera el Salvador del mundo, amén, nuestro Jesús. En San Juan 1, capítulo 29, dice: el siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. No había otro que pudiera quitar el pecado que usted y yo teníamos. Solamente Él, cuando vino y murió en una cruz. Vea, muchas veces nosotros ignoramos esto y a veces lo tenemos, no sé, y perdónenme la expresión, a veces el sacrificio de Cristo, a veces lo ponemos en poco. Pero sabemos que nuestro Dios derramó su sangre preciosa, y por esa sangre preciosa hoy usted y yo tenemos libertad. Hoy usted y yo podemos adorarle, hoy usted y yo podemos exaltarle, porque no había otra salida, porque no había otro sacrificio. Tenía que ser Él mismo el que dio su vida en la cruz del Calvario para que usted fuera libre, para que usted le sirviera, para que usted lo honrara, para que usted lo amara con todo el alma, con todo el corazón, porque ese sacrificio era perfecto, era santo. Aunque en una cruz, todo aquel que era crucificado, que era colgado en un madero, era inmundo, eso era maldito. Era maldito todo aquel, pero mi Cristo no era maldito. Mi Cristo era bendito y lo estaba haciendo por amor a nosotros, por amor. Y sabemos que cada día
Y sabemos que cada día esta obra se va perfeccionando en nuestras vidas. Sabemos que somos débiles, que a veces le fallamos, que a veces cometemos errores, pero sabemos que tenemos un Dios que es misericordioso, un Dios que nos perdona, un Dios que nos redime, un Dios que nos exalta, un Dios que nos alienta, un Dios que nos ayuda, un Dios que nos provee, un Dios que nos sostiene. Tenemos un Dios que hace lo imposible. Usted solamente le toca dejar que Dios haga su voluntad en su vida, dejarse moldear por este Cristo, dejar que lo perfecto de Dios esté ahí, o sea, que Dios siempre esté ahí, que Dios nunca se vaya de su vida, que Dios pueda cumplir su propósito, el sueño que Dios tiene con usted. Porque sabe que, hermano, yo he estado pensando en Pedro. Y hermanos, a mí me gusta mucho Pedro. Tal vez yo me identifico un poco con la actitud de él. Pedro era un hombre que era un simple pescador, que Dios lo llamó, ¿cierto? Que Dios lo llamó para su obra, que Dios lo llamó para que le sirviera. Pero ese Pedro era un hombre impulsivo, ese Pedro era un hombre así acelerado como muchos de nosotros, ¿cierto? Que Dios nos tiene que frenar y nos tiene que decir, calmado, ¿cierto? Porque lo podemos ver cuando Jesús siempre decía algo, Pedro siempre estaba ahí a la delantera. Cuando le sacó la espada y le cortó la oreja a ese hombre que iba a arrestar a Jesús, Pedro siempre fue un hombre impulsivo. Y no es que no, o sea, muchas veces nosotros tenemos defectos, debilidades, pero no es que dejemos de amar a nuestro Dios. Pedro nunca dejó de amar a Jesús, lo amaba, a pesar de que lo negó, a pesar de que lo negó. Él le dijo, Señor, yo iré con usted hasta la muerte, pero sabe, él no fue hasta allá, porque ahí mismo vio que arrestaron a Jesús y ahí mismo que hizo, yo no lo conozco. Y lo negó 3 veces y Jesús le había dicho, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y aquel hombre que decía, yo no te voy a negar, lo negó. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros, amén. Que nosotros decimos, no, a mí no me va a pasar. Y si nos pasa, amén. Pero ¿sabe qué? Cuando Jesús miró a Pedro, Jesús no lo miró para acusarlo. Jesús lo mira con compasión. Jesús lo mira con misericordia. Así como cuando nosotros fallamos, Él no nos ve derrotados ni destruidos cuando nos equivocamos. Ahí hay oportunidades para Dios exaltar y mostrar su gloria y su poder. Y que Él es el que perfecciona nuestras vidas. Y que Él es el perfecto. Nosotros tenemos que dejarnos guiar por Él. Nosotros tenemos que dejar que Él cada día guíe nuestros pasos. Por eso todos los días tenemos que ir, escuchar su voz, estar ahí. Y Pedro pensaba que todo se había acabado ahí, que cuando él lo negó, todo se había terminado. Pero ese era el comienzo de un ministerio grande y poderoso que Dios tenía trazado para la vida de este hombre. Porque eso fue una oportunidad para Dios perfeccionarse en la vida de ese hombre, ese pescador tal vez ordinario, tal vez mal hablado, tal vez con un léxico horrible,
como muchos de nosotros, pero cuando llegamos a Jesús todo es diferente. Porque Dios es un Dios de oportunidades, porque Dios es un Dios que da todo. Cuando el hombre dice no, Dios dice sí. Porque cuando nosotros no vemos, Dios ve. Porque cuando nosotros decimos todo está acabado, Dios dice no está acabado, porque es mío. Yo veo muchas veces que el enemigo nos quiere colocar el pie y decir déjeme acabarlo. Y yo le hice un momentico, es que yo lo compré, es que eso me costó precio de sangre. Y yo creo que Él pelea las mejores batallas por nosotros cuando nosotros estamos acabados. Supuestamente, porque supuestamente a veces nos sentimos acabados. A veces nos sentimos que no hay nada, que todo que las puertas se han cerrado, que todo está acabado, así como Pedro lo vio todo acabado. Pero Dios no lo había visto acabado. Dios había visto un Pedro transformado y lleno del poder del Espíritu Santo, que iba a ir a predicar su palabra, que iba a ir a decir a los gentiles, a los judíos, hablar de esa salvación, de ese sacrificio, de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Y cuando ese hombre va y predica, cuando Dios va y lo busca y le dice, Pedro, ¿me amas? Y le dice, apacienta mis ovejas. Y se lo pregunta 3 veces y le dice, Pedro, ¿me amas más que eso? Porque Pedro había vuelto a pescar, había vuelto atrás. Él ya no tenía esperanza de nada, como muchas veces nosotros. Pero Dios tiene los ojos puestos en usted. Así el mundo diga que no. Así muchos, yo he hablado mucho, así muchos digan, ese no sirve y te coloquen la X. Pero Dios hoy te ve como un gran predicador, como un gran evangelista, como un gran misionero, como gran esposa de pastores. Dios te ve hoy diferente. Tal vez nosotros vemos con los ojos carnales, pero Dios ve con los ojos espirituales. Y cuando vemos a un Pedro transformado, un Pedro cambiado, un Pedro lleno del poder del Espíritu Santo, que en su primer mensaje se convierte en más de 5,000 personas. Imagínense qué poderoso que le dio Dios. Le dio poder del cielo, le dio poder de su Espíritu Santo. Le dio esa perfección. Le dio la medida que Dios quería que él tuviera. Ya no iba a ser ese Pedro que lo negó 3 veces. Ya iba a ser ese Pedro que hablaría a las multitudes, que declararía que Dios sana, salva, liberta, que Dios llena con su Espíritu Santo, que Dios transforma las vidas, que Dios llena los corazones vacíos, que Dios levanta del polvo al menesteroso, que Dios liberta, que Dios perfecciona. Ese es el Dios que usted y yo predicamos. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Ese es el Dios que cambia las vidas. Ese es el Dios que ha hecho milagros en su vida. Ese es el Dios que todo lo cambia. Aunque el pronóstico sea oscuro, aunque todo se vea nublado, ese es el Dios que usted y yo tenemos. El Dios que hace cosas grandes. El Dios que levanta enfermos, paralíticos. El Dios que sostiene viudas, que sostiene huérfanos. Ese es el Dios que tiene esta iglesia. Y mientras que Dios esté aquí, tenemos Dios para mucho rato, iglesia. Tenemos Dios para mucho rato. El Dios que hace milagros está aquí en esta noche. Por eso cuando usted se sienta débil, por eso cuando usted sienta que no tenga fuerzas, arrodíllese y clame. Arrodille y dígale al que perfecciona su vida, al que quita el pecado,
al que hace las cosas posibles, al que abre los ojos de los ciegos. Si usted está ciego en esta noche, si usted no puede ver, dígale a Dios: Señor, yo quiero ver. Yo quiero ver tu propósito en mí. Yo quiero ver esa obra perfecta. Esa obra perfecta que yo dé la medida. Que un día cuando Dios venga por nosotros, podamos dar esa medida que Dios quiere que nosotros demos. Ya no más. Ve, hermanos, muchas veces decimos: es que la iglesia, es que los hermanos, es que tal cosa. Cuando usted llegue aquí, si no adoran, adore usted. Si no exaltan, exalte usted. Si no dan gloria a Dios, de gloria a Dios usted. Sepa lo que usted viene. Usted viene a rendirle culto al que todo lo dio por usted. Al que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Él tenía todo allá arriba. Gloria, majestad, poder. Lo adoraban los ángeles. Tenía todo. Y no le importó dejarlo todo allá. Y vino y se humilló. Y vino y se bajó para darnos esta vida. Por eso valoremos lo que hoy tenemos. Por eso cada día digámosle al Señor: si tu presencia conmigo no va, no me saques de aquí. Siempre Dios quiere lo mejor para usted y para mí. Aquí se ganan las batallas. Aquí en este humilde lugar yo he tenido victorias. Yo he visto milagros. Yo he visto cosas que en ningún otro lugar las pude encontrar. Aquí hay vida eterna. Aquí hay salvación. Aquí se siente la gloria de Dios. Aquí he vivido los mejores momentos de mi vida. Yo nunca pensé, nunca me imaginé que Dios me mirara. Tal vez yo me sentía menos. Tal vez yo decía: es que mi vida no vale nada. Pero cuando Dios me encontró, cuando yo me encontré con Dios, Él cambió mi vida y la ha ido perfeccionando y me ha ido ayudando. Y aunque a veces ha sido doloroso, porque nosotros muchas veces rehusamos hacer la voluntad de Dios y vamos en contravía de los propósitos de Dios en nuestras vidas. Pero Dios siempre quiere que nosotros vayamos y hagamos su voluntad. Y hacer la voluntad de Dios es más fácil, porque Él irá colocando en el camino las cosas que nosotros necesitamos. Y Él irá quitando del camino las cosas que nos estorban. Por eso todos los días que Dios le dé la oportunidad a usted de venir a este lugar, no se olvide que usted no vino aquí a ver la que más bonita vino, la que el mejor vestido trajo, la que mejor canta, la que mejor adora o el que mejor predica. Usted vino aquí fue a rendirle culto a Dios. No se le olvide, iglesia, que usted vino acá fue porque Dios lo ha traído con un propósito. Deje que Dios cumpla su propósito en su vida. Deje que Dios muestre cuál es su propósito en su vida. Deje que esa luz brille. Háblele a todos de lo que Dios ha hecho en su vida, de que eso perfecto, de que ese sacrificio perfecto se hizo realidad en su vida. Dios, yo no me canso de decirle, iglesia, que Dios con cada uno de nosotros tiene un propósito. Y si Dios lo talla, y si Dios
lo aprieta, y si Dios lo pasa por el fuego, y si Dios lo pasa por momentos difíciles, es porque Él quiere perfeccionar. Es porque Él quiere que usted y yo demos la medida. Es porque cuando nosotros somos hijos, ¿qué hacen los padres con los hijos? ¿Qué hace iglesia? Los guía, los corrige. Y si les toca darles con la correa, lo hace. Así es Dios muchas veces, iglesia. Dios también nos tiene a veces que corregir. Y a veces no es tan bueno cuando Dios tiene que corregirnos, cuando Dios tiene que decirnos, pero ¿por qué? Si yo te dije que no, ¿y por qué? Si yo te dije que es por aquí, tú quieres ir por otro lugar donde vas a encontrar dolor. Y es que nosotros a veces somos como tercos, como negligentes, como yo no sé. Y por eso se demora tanto las cosas que queremos y lo que anhelamos en Dios. Por eso no vemos lo perfecto, por eso no vemos lo santo, porque todavía estamos revestidos de carne. Todavía nuestros ojos no se han aclarado, son más carnales que espirituales, y tenemos que ser más espirituales que carnales. La levadura se tiene que ir de nuestras vidas para poder ver lo perfecto, para poder ver lo santo, para poder ver la obra de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias. Y queremos ver tantas cosas, pero iglesia, tenemos que revestirnos del poder del Espíritu Santo. Tenemos que menguar para que Él crezca en nuestras vidas, para que lo perfecto llegue a nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere, iglesia. Una iglesia santa, una iglesia que viva para Él. Sí, sabemos que hay cosas que nos atraen, sabemos que hay momentos difíciles, sabemos que hay debilidades, pero Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando yo digo que soy débil, Él me hace fuerte, porque yo le digo: ¿qué vistes en mí? Y es que Dios ve diferente a como ve usted. Dios ve una iglesia hermosa. Dios ve una iglesia comprada a precio de sangre, que le costó su sangre preciosa. Hasta la última gota de sangre la derramó por usted y por mí. Por eso valoremos este sacrificio tan grande. Eso que Dios le ha dado a usted, esté siempre agradecido con lo que Dios le dé, sea poco, sea mucho. Siempre honrenlo a Él. Gracias a Dios porque hoy nos tiene aquí. Cada vez que usted pueda llegar a ese lugar, es un milagro de Dios. Esté agradecido con lo que Dios hace en su vida. Esté agradecido y crea que Dios tiene cosas grandes para cada uno de esta iglesia. Cosas que nunca nos imaginamos llegarán a nuestras vidas, siempre y cuando andemos bajo la voluntad de Dios, perfeccionándonos en Él, santificándonos en Él. Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros, siempre y cuando lo honremos a Él, siempre y cuando le seamos fiel a Él, siempre y cuando le sirvamos con amor, con temor, siempre y cuando lo honremos a Él. Gloria al Señor Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Esta es la palabra que Dios me ha regalado en esta noche. Que Dios use a estos jóvenes, que Dios use a estos adolescentes, que Dios use a los jóvenes de una manera especial. Gloria sea su nombre.
Cuando tú estás